Bueno, pues vamos a presentar el tutorial de la cámara P2, que sobre todo se usa en periodismo y para algunos workshops de comunicación más televisivos, porque es una cámara de vídeo de toda la vida, no es como las cámaras de fotos, tiene otras particularidades que hacen más sencillo el uso para vídeo social, reportaje, etc. Lo primero, la batería, tiene este tipo de anclaje, va aquí detrás, se pone desde arriba y hace un clic hacia abajo. Y para expulsarla, push hacia arriba y hacia atrás. Sin push no sacar la batería porque estamos forzando los bornes de aquí, que hacen contacto. La meto desde arriba y cuando haga un clic abajo estará bien conectada. Tiene que hacer ese clic. Si quedan muy sueltas se os irá apagando o se os caerá la batería. Aquí tenemos el slot de las tarjetas. Estas cámaras trabajan con tarjetas P2. No son tarjetas SD, no es otro tipo de memoria. Esto es exclusivo de Panasonic, ¿vale? Y son tarjetas pues mucho más resistentes, compactas, seguras. Van aquí. Tenemos dos slots, el 1 y el 2. Podemos trabajar con dos tarjetas. Cuando acabe de grabar en una, saltará a la otra automáticamente sin perder ningún frame. Pero digamos que normalmente para los trabajos que hay que hacer, con una tarjeta tenéis capacidad suficiente. Cerramos y aquí encendemos la cámara. On. Si podemos las formateamos antes de daroslas, pero es importante que sepáis formatear, ¿vale? Solo formatearéis cuando estéis seguros de que habéis volcado vuestro material al ordenador y ya está seguro, ¿vale? Aquí detrás, ahora estamos en el modo cam, pero con el botón de mode podemos ir al botón MCR. Toco mode, aparte que puedo revisarlos y borrarlo uno por uno, con el botón de menú y este selector de aquí me puedo ir moviendo por el menú, entrar, también puedo formatear. Operation, Format, Slot 1, porque estamos en la ranura número 1 de la tarjeta. Cuando formateo, estoy seguro, porque no va a ser recuperable. Voy a formatear esta tarjeta, y te vuelve a preguntar, siempre hay que estar muy seguro del formateo, y está formateando. ¿Vale? Ok, ya hemos vaciado todos los clips. Ya está. Y ahora con el mode volveremos al modo cámara para poder grabar, con la tarjeta vacía. Tendremos 69 minutos libres para grabar en la tarjeta. Este es el indicador de batería y este de la tarjeta. No se queden 69 minutos de batería, sino que este es el display para la batería y este es los minutos que nos quedan restantes de capacidad dentro de la tarjeta. ¿Vale? Está en verde el 1, que es el slot 1 donde grabamos. El frame rate es de 25 fotogramas, frames, siendo vídeo, y estamos grabando a 720p. Vemos que está entrando el audio, estamos grabando por el micro interno de cámara. Esto es un micro interno de cámara que sirve para grabar audio ambiente, pero no es un audio válido para, por ejemplo, una entrevista o una ficción o cualquier audio que pretenda ser un poco profesional y direccional. Esto es omnidireccional y graba todo. E intentas equiparar los audios de todo para que todo suene, pero cuando grabamos una entrevista pondremos un micro de corbata y lo conectaremos a una de las entradas de audio, ¿vale? Vamos a dejar que el micro interno grabe en el canal 1, hay dos canales de audio, y liberaremos el canal 2 y le diremos que grabe audio por input 2. Ahora mismo solo está entrando audio por el input 1, es una forma de asegurarse que tenemos este audio, pero si grabamos una entrevista tendremos que conectar el micro de corbata o el micro de mano en el input 2. Hemos dicho que el canal 2 grabe a través del input 2, el canal 1 grabe a partir de int, que es micro interno. Entonces, cuando cogemos el micro de corbata, tenemos input 1 y input 2, han de estar en micro, y en este caso grabaremos por el input 2, el micro. El zoom, que puede estar en manual o servo, ¿vale? El servo es el típico zoom que tienes aquí arriba y aquí, como en cualquier cámara doméstica, ¿vale? Que aparte de gastar más batería, pues solo consigues normalmente pues planos un poco feos, ya no se usan. Entonces lo ideal que recomiendo es tenerlo siempre en manual y solo haremos zoom con el zoom óptico de aquí, zoom in, zoom out, para cerrar, enfocar, porque este será lo de enfoque, cerrar, enfocar, lo hemos enfocado y abrimos.
Si hacemos zoom a los ojos de la persona, enfocamos bien y abrimos, ganaremos profundidad de campo, es decir, va a estar más enfocado. Vamos a asegurar el foco. Mientras no cambie la distancia entre el plano focal o la cámara y la persona, personaje o objeto, no se va a desenfocar. Entonces aseguramos el foco. Zoom, enfocamos y abrimos. El primer halo es el de enfoque, el segundo halo es el de zoom. Para el diafragma, en esta ruedecita tenemos el iris o diafragma, que se puede abrir, con lo que entra más luz, o cerrar, para que entre menos luz en el plano. ¿Vale? Es una herramienta vital, que esté en manual y la podéis manejar desde aquí. Si tocáis la rueda y el diafragma no reacciona, tocad el botón de iris para que esté en manual y no en automático. Con el botón de iris podéis cambiar de manual a automático, pero tenedlo en manual porque evitaréis que en situaciones de contraluz salga la ventana bien expuesta y la persona oscura, por ejemplo, un clásico. ¿Vale? Diafragma. Y el shutter speed, lo dejaremos que no se vea en pantalla, que esté por defecto a 1.50 o 1.60. Así no os complicáis la vida, pero shutter off estará a 50 y quien quiera saber más del shutter que venga a verme, pero en principio dejadlo así. En exteriores, a pesar de cerrar el diafragma casi al máximo, tendréis una situación de exceso de luz. Entonces, las cámaras de vídeo, a diferencia de las de fotos, tienen filtros ND ya integrados, de densidad neutra, aquí. Y tenemos varios niveles, cada cual, clic, 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 cada cual restará más luz. Es como ver un filtro gris delante de la imagen, que en principio no afecta a la temperatura de color, solo a la exposición, y restaréis luz. Situaciones de soleadas, playa y nieve, por seguro necesitaréis el máximo, una 64ª parte nos resta de luz, y en situaciones de sol o nublado, fuera en exteriores, casi seguro necesitaréis un cuarto o un 16avo. Los filtros ND en exteriores son muy importantes. En exteriores, en interiores, normalmente no hay tan cantidad de luz, siempre off, porque si estáis restando luz y luego tenéis que subir, por ejemplo, la ganancia, que ahora lo veremos, generáis ruido en la imagen. Viene bien para explicar esto la ganancia, que tenemos aquí el gain, con esos selectores low, middle y high, subiremos la ganancia, que es una forma electrónica de ganar luz, es decir, levanta la señal de vídeo, ganas brillo, pero añade ruido a la imagen, con lo que siempre, en la medida de lo posible, lo tendremos siempre en low, en 0 dB. Y aquí en pantalla lo veríamos, aquí pone 0 dB, es como tiene que estar para que no genere ruido. Si estamos en un interior, a pesar de abrir el diafragma al máximo y tener la obturación a 1.50 o 1.60, hay poca luz, pues, y no hay ninguna antorcha, ninguna otra fuente de luz, sí recurriremos al gain, que es equivalente al ISO de las cámaras de fotos, si es que alguno está familiarizado con el ISO. Aquí tenemos una manita, como entre unos paréntesis, que significa que el estabilizador está activado. Siempre que llevéis la cámara en la mano, tened el estabilizador activado. En las cámaras Panasonic se llama OIS y el botoncito que lo activa está aquí, OIS, OIS. Si lo desactivo, desaparece la mano, OIS off, si lo activo, OIS on, aparece la manita aquí. Importante, porque reduce mucho el pequeño tembleque que podemos tener operando la cámara a mano. El enfoque en manual, decíamos antes que el aro de enfoque es el primero, cerramos, enfocamos lo que queremos y abrimos. Aquí hay un selector de todo auto, todo manual, pues tenedlo en manual para poderlo controlar. El balance de blancos, tenemos dos memorias, B, A y un preset. En las dos memorias podemos guardar balances de blancos que nosotros hagamos desde la cámara, que le diremos lo que queremos que sea el blanco en la imagen, y el preset puede estar en interior o en exterior, realmente en 3200 grados Kelvin, tipo bombilla, o 5600, el sol de mediodía, o una memoria. Entonces, si queremos hacer un balance de blancos, delante, estando en A o en B, tocaremos el botón de White Balance con un blanco encuadrado y de esta forma la cámara leerá la temperatura de color y la hará exactamente para que lo que nosotros le decimos que sea blanco. Por ejemplo, yo ahora en la mesa puedo hacer, cerrar un poco el diafragma. Si la imagen está sobreexpuesta o subexpuesta, es decir, está muy oscura o muy quemada, muy clara,
no haréis un balance de blancos, no podréis. Primero ajustáis un poquito el diafragma, más o menos, luego tocáis el botón, un clic y ya está, white balance, ok. Hacéis un balance de blancos. Tengo una memoria que he hecho en B y tengo otra en A. Si voy a estar cambiando de situación de luz continuamente, dentro, fuera, hago un balance en B, dentro, hago un balance en A, fuera, y luego simplemente tengo que cambiar este selector para entrar y salir. No hay que hacer un balance de blancos cada vez, porque tenemos dos memorias. Simplemente se hace el balance de blancos cuando cambias de situación de luz, o uno de los dos balances ya no te sirve, porque por ejemplo de noche, o sea, fuera se ha hecho de noche o atardecido y cambia la temperatura de color. Con el botón del white balance también se puede cambiar de 5600 a 3200, estando en preset. Los niveles de audio se pueden manejar desde aquí. Hay que intentar que el audio nunca pique hasta arriba del todo, que el boom meter no llegue hasta arriba del todo, nos haga en rojo, que nos haga saturado y que esté dentro de los niveles. Aquí hay dos rayitas que más o menos indican los niveles en los que debería estar. Y con el selector de aquí abajo podemos subir o bajar los niveles de audio. Yo si grabo una entrevista bajaría un poquito el ambiente para tenerlo y subiría un poquito el micro para que los niveles estén bien. Luego podemos acabar de ajustar en postproducción los niveles de audio, pero importante que no se grabe ni saturado, el audio roto, ni muy bajito, porque cuando subamos el sonido subiremos también el ruido. Creo que hasta aquí lo más importante de la P2. Aquí es el botón para empezar a grabar, también tenéis uno arriba para poder empezar a grabar, por si lleváis la cámara en la mano, una posición más baja, y está activado este on, se puede desactivar para que no actúe. Tenéis también los dos zooms estos que yo no usaría, simplemente si queréis hacer un movimiento de zoom muy lento y preciso, podéis usar el de arriba, pero en principio lo usamos para cerrar, enfocar y volver a abrir. Las dos entradas de audio, en micro, a no ser que vayáis a coger audio de una mesa de mezclas, por ejemplo, y pusierais en línea, con este selector de aquí, pero siempre estando muy seguros de que entra en cada canal. El mic power on, porque es lo que alimenta los micros de corbata y de mano, no tienen pilas, no tienen batería estos micros, por tanto hay que alimentarlos. Se alimentan a través del mismo cable de audio, a través de la alimentación que llamamos phantom, y si está on podremos alimentar el micro. Si vamos a una mesa de mezclas que ya está enchufada la corriente, por ese canal no haría falta. Y creo que ya estaría lo más importante explicado. Cualquier duda siempre podéis venir a verme.